Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos con tres grandes historias. A Augusto Rodríguez no se le ha escuchado mucho la voz, escaso ante las cámaras y los micrófonos, pero su nombre retumba en el círculo íntimo del presidente y sabe de eso que llaman secretos de Estado. Le cuida literalmente la espalda al presidente de día y de noche porque es el director nacional de protección y amigo personal de Petro. Por pitufo y otros líos, por fin se despachó. Aunque no se puede decir que es un problema generalizado, los ataques de perros se están haciendo cada vez más frecuentes. Solo en el 2024 en Bogotá hubo 1.100 casos y en el 2025 Greybert Eduardo Berríos perdió sus orejas y sus brazos después de sufrir un ataque por una manada de 9 perros cuando regresaba a su casa después de misa. Lo cierto es que solo uno es demasiado. Si le hablo de violines fabricados con la técnica de la escuela de lutería más prestigiosa del mundo, seguramente pensará en instrumentos hechos en Europa. Pero ¿qué tal si le digo que esos violines, con tradición milenaria, ahora también son construidos en Ibagué, con talento 100% colombiano? Una sinfonía compuesta en Italia, pero que hoy se toca en la capital musical de Colombia. Empecemos. Esta semana fue particularmente agitada para Augusto Rodríguez, director de la UNP, por las supuestas relaciones del zar del contrabando, alias Papá Pitufo, con el alto gobierno. Y su nombre saltó por ahí y resolvió desahogarse y contar su versión de los hechos. La nena Arrázola se metió en su oficina, en donde habló hasta del crimen de Miguel Uribe y otros asuntos muy difíciles de explicar. Yo le dije a la persona, a la fuente, le dije, dígale al señor Pitufo que el doctor Petro no tiene conocimiento de que haya entrado esa plata de manera legal u oficial a la campaña. Y si alguien está metiendo esa plata, lo va a robar. Entonces, dígale quién soy yo. Le dijo, sí, entonces encontrémonos para hablar. Yo le puse una cita en Teusaquillo, en un sitio que se llama el Clan Destinos. Llegó con esas personas y me dijo, sí, yo sí entregué una plata. Yo se la entregué al señor, eh, al español. Xavi Vendrell. Xavi Vendrell. Yo se la entregué a él. Te lo dijo Pitufo Me lo directamente. me dijo ya directamente. Tenía que decirlo y sí, dice que se reunió con Pitufo porque tal vez necesita quitarse de encima los señalamientos que lo han atormentado en estos días. A este hombre, Augusto Rodríguez Ballestero, el director de la Unidad Nacional de Protección, la UNP, por su aparente cercanía con Diego Marín Buitrago, el renombrado Papá Pitufo. Yo venía haciendo un seguimiento de intentos de esta mafia, del contrabando, de meterse a la campaña. Esta mafia ya iba tomando forma y nombre en ese 2022, porque ya se hablaba de que un tal Diego Marín, que le decían Papá Pitufo, era muy amigo de policías, de políticos y de abogados y que les repartía plata, que era una especie de amo, que se creía propietario de las aduanas, fronteras y puertos. Por eso, fue asunto de primer orden para Augusto Rodríguez buscar una cita con ese Pitufo. Y se hizo en pleno apogeo de la campaña presidencial en ese 2022, en una galería de arte en Bogotá, en el barrio Teusaquillo, y quería verificar si efectivamente la plata de Pitufo había ingresado a la campaña. Y sí, ya había entrado. Fui a buscar al Senado. En ese momento no era tan fácil llegarle a él, ¿sí? Porque, pues, aparte digamos, de Benedetti estaba la señora Laura Sarabia, y yo no he tenido en los últimos años muy buena relación con la esposa del doctor Petro. Y así lo hizo. Y logró saltar esas barreras que para él significaban Laura Sarabia, Verónica Alcocer y el propio Armando Benedetti, y enterar a Petro de que ya la plata de Pitufo había sido recibida por Xavier Vendrell, este catalán que rondaba alrededor y en el medio mismo de la agenda de campaña, junto a otros extranjeros que se fueron agrupando en posiciones claves para influir en la estrategia electoral. Y fue cuando el propio Gustavo Petro le reconoció que en una ocasión lo invitaron a una reunión con Pitufo y efectivamente estuvo allí.
Le dijeron que era un empresario de los San Andresitos y hasta allí, aparentemente, quedó la cosa. Entonces, por primera vez yo le llevé, pues, mire, usted lo conoce y me dice, tengo la impresión de que a mí me reunieron con este tipo. Estos no son los comerciantes de San Andresito. Le dije, pues tiene que ver. Entonces yo le dije, esta es la situación, yo vengo trabajando eso. Entonces le dije, yo pienso que usted debe darle la orden a su asesor, al señor Vendel, que Rodríguez, quien lleva más de la mitad de su vida al lado de Gustavo Petro y quien siempre, inclusive cuando fue senador, se encargaba de su protección y de parte de su agenda, entendía que se podía venir una avalancha, un escándalo al que era necesario ponerle punto final. Eso creía él. dele la orden de que devuelva esa plata. Digo, no, ya mismo lo hago, ya mismo le digo que hable con usted para que usted verifique y establezca que la va a devolver. Vendel me buscó al momento y me dijo, mire, es que aquí Gustavo me está pidiendo que me reúna con usted para un tema delicado. Que es muy delicado. Lo era y lo sigue siendo. Pitufo, sus compinchas y su plata han girado en torno a la Casa de Nariño y al gobierno desde antes de ser elegido Gustavo Petro. Y como este señor, que tiene 71 años, es ingeniero que fue guerrillero del M-19, que tuvo el año pasado una cirugía de corazón abierto, sabía que la plata que recibió Vendrell iba a poner en entredicho al gobierno y no tuvo contemplaciones verbales con el catalán. Estos son bandidos. No, en mi país eso de recibir dineros de empresarios no es ningún delito, no sé qué. Usted sabe qué clase de empresario es ese señor. Usted es un bandido, no sé qué. Entonces me dijo, no, se puso a decir, yo soy una persona que tengo una trayectoria, que yo en mi país he luchado por cosas muy importantes. Yo fui parlamentario, yo luché contra la corrupción. En esa misma cita se fue enterando de que además hubo otra reunión con Pitufo en España, a la que asistieron Vendrell y Benedetti. Lo que me dijo fue, yo llegué a Madrid en una oportunidad y me encontré con que en una reunión, en esa reunión estaba, obviamente iba a llegar el senador La famosa Petro, reunión de sí, Madrid. pero en esa reunión estaba Benedetti y estaba el señor ese, y ahí fue que ellos me lo presentaron. Por eso fue que yo esa tarde dije, esa noche dije, cuando llegó Benedetti, lo único que sé y que dije en realidad es que porque por primera vez yo se mencionaba a Pitufo, yo fui el primero que lo Cierto. mencioné, diciendo quién era y que había, ¿sí? Intentó meter la plata. Fue más allá del intento. En esta casa de Guaymaral, al norte de Bogotá, Pitufo le entregó a Vendrell y a Néstor Daniel García, quien aspiró al Senado en marzo pasado por el Partido Verde y quien fue director de Diálogo Social Distrital en la alcaldía de Claudia López, 500 millones de pesos, cuando, según dice el propio Augusto Rodríguez, le pidió que lo devolviera. No fue tan sencillo convencerlo. Yo le dije, usted tiene que devolver la plata, tiene que devolverla completa y ya la tiene que hacer. Ya dijo, no, es que ya no está, de pronto no está completa. Rodríguez cuenta en detalle que le pidió a Vendrell que se grabara entregando la plata. Aceptó, pero el video no apareció jamás. La excusa que le dieron fue que Ramón de Besa, otro catalán injertado en la campaña, había hecho la grabación, pero exigió plata para entregarla. Entonces yo lo llamé a tal Ramón, yo lo conocía. Lo había conocido porque él se había acercado también al tema de la protección. Él tenía un grupo ahí, protección y el tema de cuestiones de ciberseguridad y no sé qué más. Bueno. Y entonces me dijo, sí, ¿a mí quién me va a pagar? Digo, yo no tengo nadie. Usted le está haciendo un favor a un amigo, a un paisano suyo, ahí me entrega ese el video, se acabó. Y no tengo nada más que hablar con usted y lo corté. Ahí quedó este episodio, el de la grabación y la plata. Y de ninguno de los dos se sabe con certeza nada, porque nadie parece tener la prueba reina de que la plata se la retornaron al llamado zar del contrabando. Pero hoy ya vamos en que los alcances de este papá Pitufo aparentemente llegaron hasta la Dirección Nacional de Inteligencia. Y ahí ya no quiere meterse porque es asunto de otros. Por ahora está aquí, al frente de la UNP, que tiene un presupuesto de 2.5 billones de pesos, 14.000 hombres y mujeres que cuidan al presidente, a ministros, periodistas, candidatos presidenciales y líderes sociales. O sea, tú lo que diriges es un dolor de cabeza, más o menos. Sí.
protegidos que se prestan para situaciones complejas. Por ejemplo. Por ejemplo, para que sus vehículos transporten armas, para que sus vehículos transporten munición. Y ese dolor de cabeza se convierte en migraña cuando empieza a mostrar las cifras de los carros que se roban los delincuentes. ¿Para qué los usan? Lo que meten adentro y que jamás vuelven a aparecer. Pero los escoltas te dicen a ti. Algunos dicen, por favor, cámbienme de esquema, yo me quiero ir de acá, pero no es mi nombre. El mes pasado viajé al departamento de Cauca y me encontré con una serie de escoltas que se reúnen conmigo a decirme, nuestros protegidos están con estos grupos y nos ponen a cargar oro y otras cosas que no nos dejan ver. Ahora le toca lidiar con esto, con protegidos, como llaman ellos a quienes cuidan y que en ocasiones agreden a los escoltas. Despacha desde aquí, desde este edificio de 4 pisos que queda en Puente Aranda, al occidente de Bogotá, y que es algo así como la sede del sistema nervioso central, donde en audio y en video quedan registradas las ansiedades y los peligros de todos los amenazados en Colombia, que ya son demasiados. De hecho, fuimos más allá y probamos desde uno de nuestros teléfonos cómo funciona. Perfecto, en este momento tenemos cámara y ubicación en tiempo real. La violencia va arrasando y él lo sabe, lo siente a diario. La criminalidad parece que estuviera sin control y por eso mismo las armas y los blindados han aumentado. Con dolor tengo que decir que en mi país la entidad es tan avanzada, tan grande, tan moderna, porque hay mucha violencia, porque hay mucha agresión contra las personas. La codicia, el quererse enriquecer, las economías ilegales, estos grupos han venido engañando al país. Y el presidente le ha tocado finalmente decir mano dura, ha tenido que ordenar bombardeos, cosa que no estaba en su... Él pensó que estos grupos tenían un poquito de cordura, y no. Pero es un país donde somos libres. Ciertamente no, es todo lo contrario. Ha sido uno de sus peores momentos. ¿Por qué planteé debilidad de esquema? Porque el esquema había sido partido en dos. ¿Por qué? Por un mal hábito y el mal entendimiento que él hizo del esquema que se le entregó. Él tenía un esquema que era para el común de los congresistas, estaba por encima del promedio. Cuando empezamos, él no tenía sino un solo escolta de la UNP. Yo le puse 2 más. Y ese día debía tener más, pero estaban en otras diligencias con el papá de Miguel y con su esposa, según cuenta Augusto Rodríguez. Él desde temprano había dado órdenes para recoger a su papá en la casa y llevarlo a un club de la ciudad de Bogotá. Y él se iba para otro club, el senador, en el otro carro. Y estuvo toda la mañana y luego hizo otra vuelta, pasó por la casa y luego salió muy raudo para cumplir con la tarea de volanteo, que era lo que iba a ser una cosa, digamos, aparentemente sencilla. El esquema ese día, evidentemente, estaba más frágil. Y ya era la costumbre, un carro se quedaba con la doctora María Claudia. Sí. Lo tengo escrito por parte de los escoltas en las declaraciones que le dieron a la investigación que hizo la UNP. 2 estaban con ella con el resto de la banda, y los otros 2 estaban con el doctor. Sí. Por eso es que yo dije que el esquema no era débil, estaba debilitado. Tan debilitado que a Miguel Uribe lo mataron muy fácil. También es cierto que cogieron al supuesto criminal, pero ya el daño estaba hecho. Los abogados de la familia de Miguel Uribe Turbay han dicho hasta el cansancio que pidieron refuerzo. Rodríguez dice que no y que solo pidió un soporte adicional cuando viajara fuera de Bogotá. Si hubieran llegado acá, pues yo sencillamente lo que había hecho era remitirlos a la policía. A la policía, que era la que tenía. Mire, aquí hay una solicitud de reforzamiento, estudien el reforzamiento y determinen qué hay que hacer. Pero no, aquí no llegó ninguna solicitud, llegaron solicitudes de apoyo para llegar a algunas ciudades. Se desmarca de cualquier suspicacia que le endilguen a la UNP por el crimen del senador. Pero eso solo lo dirá la investigación, que parece llegar hasta la segunda Marquetalia de la FARC. Y de allí para adelante no es que se sepa mucho más. Es un tipo más bien sosegado, tranquilo. Habla a veces muy despacio y camina a su ritmo.
Tiene que cuidar su corazón, que hace poco fue intervenido. Por estos días ha estado alterado, toma agua. Siempre está rodeado de su esquema de seguridad. No le quitan los ojos de encima ni siquiera dentro del edificio cuando caminamos un rato. Indígenas, ¿sí? Entonces, vente por acá. Anda ahora con otra inquietud, y es qué va a pasar con los exguerrilleros de la FARC que están en este piso y que estaban asignados a cuidar a los del Partido Comunes, que desaparece porque en las elecciones de marzo pasado no lograron pasar el umbral necesario. Es un tema que tienen que resolver ellos, los firmantes. Tienen que reunirse y mirar cómo lo van a hacer. Sí. Tienen que resolverlo entre ellos. Wow. El criterio de confianza, por ejemplo, quedó establecido que el criterio de confianza debe ser del partido, pero la pregunta es si el partido ya no existe. Ya no existe. No cayó nada ni evitó preguntas, respondió con algo de desparpajo, tal vez porque le achacan todos los males que ha tenido este gobierno. Aquí estará hasta el 7 de agosto de este año. Es probable que si gana la izquierda en las presidenciales, tendría un alto cargo en esa nueva administración. Por ahora está concentrado y con los ojos bien puestos en los candidatos actuales. En todos, es que no les puede pasar nada. Esa es su misión. Y así lo queremos todos los colombianos. Muy buena suerte. El impacto que causaron las grabaciones de Pitufo fue directo al corazón de Rodríguez, que ha estado indispuesto y bajo de nota, tanto que tuvo que ir al médico. Es que hay razones para estar preocupado. Los espero después de comerciales. El joven que sobrevivió a una jauría de 9 perros bravos que le arrancaron las orejas y los brazos. La sonrisa de un valiente. Ya nos vemos. Lo más sorprendente de lo que cuenta Greybert Berríos no es solo cómo perdió sus 2 orejas y sus 2 brazos y los 19 días que estuvo en coma al borde de la muerte por el ataque de una jauría furiosa de 9 perros un día cualquiera después de haber ido a misa. Lo más increíble es su fortaleza, esa manera con la que ha asumido su nueva realidad. Simón Posadas se sorprendió por su valiente actitud y su enorme sonrisa. Sí, a pesar de todo. Siempre me han gustado bastante los perros. Yo soy más amante de los perros que de los gatos. Incluso será tan así que para donde yo iba, perros así desconocidos venían y se me acercaban y me movían la cola y yo... A pesar de todo lo que le pasó, a Greybert Eduardo Berrío le siguen gustando los perros. Sí los amo, pero pues sí lo tengo, es como inconscientemente tengo ese trauma de lo que me pasó. Apoya talón y traes. Él perdió sus 2 brazos y sus 2 orejas por cuenta de un ataque de 9 perros en el sur de Bogotá. Recibió alrededor de 150 mordeduras en todo su cuerpo. En la noche del ataque, el 25 de marzo de 2025, las calles de toda Colombia estaban vacías. Como era partido, pues todo el mundo estaba encerrado. Pues... Mientras la selección Colombia se dejaba empatar 2-2 en su partido contra Paraguay en las eliminatorias del Mundial 2026, Greybert salía de misa y tomaba un atajo para regresar pronto a su casa. El diamante en esa misma noche, como a las 8 de la noche, hablamos. Yo le mando un mensaje y él me dice, ya voy para la casa. Y yo le digo a él, bueno, me avisas cuando llegue a la casa. Ella es Francesca Rivas, la novia de Greybert. Ambos se conocieron cuando estudiaban en la escuela en Venezuela. Él se vino a vivir a Colombia en 2024 y se hicieron novios por redes sociales. Y yo veo que no me respondió el mensaje, le llegó el mensaje, pero no me respondió. Greybert tiene 20 años, llegó a Colombia huyendo de la mala situación social y económica del país vecino. Tocaba pelear por una leche, tocaba, como que dice, cruzar los dedos por una harina. Él y su familia llegaron a aguantar hambre en Venezuela. Bastante hambre, triste, todo eso. Sí me acuerdo una vez que duramos todo el día sin comer. Greybert perdió a su mamá hace unos años y vivía con su abuela en Venezuela. Su papá y su madrastra emigraron a Colombia hace un tiempo y ella, que siempre lo ha tratado como uno más de sus hijos, viajó a Venezuela para traerlo a Bogotá. Siempre me ha tratado como un hijo y pues yo también le he agarrado mucho cariño a ella. Apenas tuvo la mayoría de edad, Greybert empezó a trabajar en Colombia. Trabajé en la chaza, o sea, vendiendo tinto. Trabajé de construcción, trabajé descargando mulas, trabajé de jardinería. Greybert empezó a ser feliz en su nuevo país.
¿Y qué te contaba el de Colombia? Que era muy bonito, que trabajaba mucho. El hambre que había sufrido en Venezuela empezó a ser solo un mal recuerdo. Lo que sí me gustó bastante de aquí, la changua. Siempre él está alegre. No hay ningún momento que él esté triste. Me sentí admirada por él. Tiene una muy buena forma de ver su cuadro en el futuro y eso para uno es impactante. Son los pacientes que tienen... Ella es la doctora Catalina Ruiz de la Fundación CIREC, que trabaja por las personas con discapacidad física en Colombia. Ella ha acompañado a Graeber desde que salió del estado de coma en el que estuvo después del ataque. ¿Cómo fue ese día? Yo venía de la iglesia, pasaba por ahí para recortar camino hasta la casa. Graeber tomó el atajo por un lote vacío que es propiedad de la alcaldía de Bogotá. Ellos estaban haciendo allí un proyecto de vivienda de interés social, pero se frenó por pleitos con la comunidad. Impedir la terminación de la obra indujo a un abandono del terreno y nadie tomó acciones preventivas ambientales, de cuidado, de policía, sobre las circunstancias que iban degenerando la situación del terreno. Él es Omar Prada, abogado de Graeber, que está haciendo una serie de acciones contra varias entidades distritales. Y estamos intentando una acción administrativa inicialmente para que sean reconocidos los daños a Graeber y a su familia. Una perrita empezó a ladrarle cuando caminaba por ese camino improvisado, que debía estar cerrado y que no contaba con iluminación ni andenes. La perra viene y me lanza la pierna. Claro, yo me asusto porque yo dije, no, esta perra me quiere morder. Lógicamente no corro porque ya la tengo ahí mismo encima. La perrita no paraba de seguirlo y ladrarle hasta que llegaron otros más. Estos animales son de un habitante del sector y sus perros ya han atacado a varias personas. Yo me quité el bolso y me lo pongo tapándome. Cuando menos di cuenta así que me veo que los otros perros vienen, otros 8 perros, unos de un lado y otros de otro. Según un censo de 2022, en Bogotá existen al menos 66.000 perros callejeros. Algunos de ellos se comportan como manadas y son instrumentalizados por pandillas o habitantes de calle para atacar a personas. En el barrio de Graeber, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal ha intervenido a más de 100 perros del sector, entre ellos 4 de los que lo atacaron a él, que están bajo cuidado y vigilancia de la institución. Por eso se me puso a 1000 y yo desde ahí comencé a pegar gritos. Empezaron a morderlo. Desde la primera vez que me agarraron el pie, y dije, no, estos perros tienen mucha fuerza, en cualquier momento me tumban. Tenían hambre o estaban drogados. Graeber rodó por el barranco. No podía levantarme porque tenían los perros latiéndome, me lanzaban a los brazos y me lanzaban hacia la cara. Estaba boca abajo, de repente siento el jalón del lado derecho cuando me arrancan la piel de la axila, me muerden allá abajo el brazo y pues yo le hacía fuerza para acá y ellos para allá, yo le hacía fuerza para acá y ellos para allá. Primero me lanzan hacia el ojo. Ahí yo me cubro el ojo, me arrancan la oreja. En ese momento, Graeber se dio por vencido, se dio por muerto. Bueno, Dios, si es tu voluntad de que yo muera en la boca de tus perros, o sea, si hasta aquí llegué yo, si este es mi día, bueno, aquí me entrego. No voy a pelear más contra usted ni contra la muerte, le dije yo. Después de decirle esas palabras a Dios, los perros se calmaron. En eso llegan los policías, me atienden y me llevan al hospital, ahí yo quedé ya inconsciente en el hospital. Graeber estuvo 19 días en coma. Yo me desperté porque pensé que me había quedado dormido para ir al trabajo. Al momento de despertar no sabía que algo importante le faltaba para poderse levantar de la cama. Hasta donde recuerdo, y le impuso con los brazos para levantarme. Cuando los médicos le dieron la noticia definitiva, su respuesta les causó sorpresa. Le dije, ay, no tengo brazos. Bueno, ¿qué más se puede hacer? Le dije yo, lo importante es que estoy vivo, gracias a Dios. Y pues ellos como que se me asustaron por mi reacción y yo normal. Me vino a pegar la vaina a los brazos y ya fue después del tiempo. Francesca recuerda con emoción la primera vez que lo vio después del coma. Y yo me está llamando y entonces papá me dice, abre pantalla. Y yo, ajá, pero ¿qué pasó? Le digo yo. Y él me dice, abre pantalla. Y yo abrí pantalla en la videollamada y estaba él. Al poco tiempo, ella decidió irse a vivir a Bogotá para estar con él. El primer momento sentí emoción porque ya yo decía, por lo menos está vivo. Yo le digo, por lo menos está sonriente. Feliz porque la tenía aquí a mi lado después de tanto tiempo sin verla. Francesca se ha convertido en su sombra, lo acompaña a todas las terapias, a todos lados donde él vaya. ¿Cómo te ves tú en 20 años? Casada con él, con familia, con negocios. Perder los brazos y las orejas implica una recuperación que va más allá de los miembros. En la Fundación CIREC ha sido atendido por todo tipo de profesionales. En la parte de psicología, él tenga como una aceptación
y se enfrente a los sentimientos que uno debería enfrentarse en un proceso de duelo por perder pues, sus miembros superiores, todo lo que conlleva eso. La doctora no recuerda haber atendido un caso tan grave por ataque de perros. Hace cerca de un mes nos vimos por última vez para conocer su prótesis. Entonces hoy sí nos podemos dar la mano, ¿o qué? Sí, claro. Uy, pucha, qué emoción, hermano. En un principio, algunos de los perros que atacaron a Graeber fueron capturados por las autoridades distritales para evaluarlos. Sin embargo, a pesar de la gravedad del ataque, algunos de los perros que lo mordieron siguen en la zona. ¿Tú sigues viviendo en el barrio donde te atacaron? Sí. ¿Y ves a los perros cada tanto? Cada cierto tiempo sí los veo. No me atrevo como a pasarles por un lado como tal, prefiero regresarme por de donde vengo. Graeber también ve cada tanto al dueño de los perros. El chamo, a pesar de que vio que estábamos esperando que él se fuera para pasar, se vino por el mismo lado donde estábamos nosotros. ¿Hace cuánto fue esto? Como 3 semanas. De hecho, su relación con los perros ha cambiado. En su casa vive con Kira, una perrita a la que no le tenía miedo hace 6 meses, cuando charlamos por primera vez. Cuando salí del hospital, ella fue la única que no le tuve miedo de un principio. Porque es que yo le hago cosquillas como aquí en el abdomen, y eso le da cosquilla y comienza a mover la pata. Pero hoy en día, Kira debe dormir fuera de la casa en un patio. Me comenzó a dar miedo a veces en la madrugada de que no me fuera a reconocer, en plena madrugada yo me fuera a echar encima. Nunca me gruñó ni nada, pero pues el miedo psicológico que tengo. De hecho, hace poco tuvo un examen psicológico en medicina legal que no salió para nada bien. Me detectaron cosas que ni yo sabía. Me detectaron síntomas de depresión, de ansiedad y cosas así. Graeber está dedicado a ejercitar sus muñones para poder usar las prótesis y tener un poco más de independencia. Para comer, poder cocinar, vestirme yo solo, poder hacer muchas cosas yo solo. Saber escribir con el gancho o con la mano. Pero no solo eso. Cuando un ser humano pierde una extremidad, queda en el muñón una sensación conocida como miembro fantasma. Siento lo último que el cerebro sintió en el brazo, que fue hinchazón, ardor, casi cosquilleo, cosas así. Pero el efecto psicológico de tener la prótesis le ha calmado esa sensación incómoda. Pero cuando me ponga la prótesis comienza a disminuir la sensación porque ya como que me mira así, mira, no, sí tengo un brazo. Con sus 20 años de edad está aprendiendo a vivir de nuevo después de la tragedia. Desde entonces no ha podido volver a trabajar y no ve la hora de ponerse manos a la obra con sus prótesis. Quiere estudiar periodismo y volver a trabajar en lo que pueda y en lo que le den la oportunidad. Todavía es demasiado pronto, ha pasado apenas un año y están por verse nuevas secuelas psicológicas y físicas. Pero su fe en Dios y su buena actitud lo han ido sacando de la depresión poco a poco. Así que se puede decir que después del brutal ataque, Graeber definitivamente ha vuelto a nacer y claramente a sonreír. Si quiere ayudarle a Graeber con donaciones para sus prótesis, pueden entrar a la fundacioncidec.org/Graeber, o si alguien quiere darle trabajo, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co y los pondremos en contacto. No se vayan, los espero después de comerciales. Violines Stradivarius Made in Colombia. Eso sí es madera fina. Ya nos vemos, los espero. En muchos rincones de Colombia el ruido no solo supera los niveles permitidos, sino que es ensordecedor y se hace a veces insufrible. Pero en medio de ese caos existe un oasis donde el ambiente evoca a los grandes maestros de la música clásica y donde además se fabrican instrumentos con la técnica de uno de los luthieres más grandes de todos los tiempos. Diego Rubio visitó el Conservatorio del Tolima y se coló en el taller en donde hacen violines Stradivarius, pero a la colombiana. ¿A estudiar qué? ¿Lotería, lutería? Y yo, no, papá, de la construcción de instrumentos de cuerda frotada, y es lo que realmente me apasiona. Ahora, su papá pensó que usted lo que quería era vender lotería. Posiblemente. Poner en el diccionario nuestro colombiano la palabra lutería no ha sido fácil. ¿Usted se graduó en qué? ¿En lotería? No, lotería. En lutería. Perdón, no, acá no le vamos a hablar de un juego, y mucho menos de un juego de azar. Todo lo contrario. Le vamos a hablar de un oficio que requiere conocimientos y habilidades que poco tienen que ver con la suerte. Y no
No es lotería con O, es lutería, con U y con H intermedia. ¿Qué es la lutería? Usted va al médico porque me dolió el estómago, porque me dio fiebre. ¿Qué hace un instrumento cuando está enfermo? Ir al luthier. Cuando nosotros hablamos de lutería, hablamos del experto en el instrumento desde concebirlo, construirlo, repararlo, restaurar. La lutería es básicamente el oficio artesanal de diseñar, restaurar y mantener en buen estado los instrumentos. Un trabajo artesanal, para muchos un arte, que se remonta hasta hace más de 500 años al norte de Italia, donde viejos carpinteros empezaron a dejar de lado los muebles y se dedicaron a perfeccionar la técnica para diseñar, cortar, pulir instrumentos de cuerda. En Italia hay un pequeño pueblo que se llama Cremona. Es el lugar pues, donde nace el instrumento como lo conocemos y donde viene ese árbol genealógico de generación tras generación como se ha transmitido esa misma forma de construir el instrumento. Un solo corte mal hecho puede dañar todo lo que ya está construido. 1 milímetro para nosotros es un universo entero. Para mí, construir un instrumento de la forma como la hacemos nosotros es construir una historia que va a durar 100, 200 años. Así. Pero un segundo, para mayor claridad, devolvámonos en el tiempo y hagamos un paréntesis histórico. Porque para entender de qué va esta historia hay que viajar hasta el siglo XVIII. A Cremona, claro, al taller de un hombre que, según dice la leyenda, dedicó su vida a perfeccionar cada detalle del violín hasta que sonara tan puro que pudiera conmover a cualquiera. De pronto su nombre le suena. Se llama Antonio Stradivari o Stradivarius en español. Antonio Stradivari se le considera el padre de la lutería. Él es el gran referente de los mejores violines del mundo. Es la persona que lleva el violín a su máximo auge. Y es el modelo que seguimos nosotros en el Conservatorio del Tolima. El paso inicial es la consecución de los materiales, pero en el proceso te voy a ir indicando cuáles son. Ahora sí, enfoquémonos en el ahora. Olvidemos la Europa del Barroco y el Renacimiento y pongamos nuestra atención en el aquí, en Ibagué, la capital del Tolima y también la capital musical de Colombia, la ciudad donde está la primera escuela de lutería profesional del país. En el mundo creo que no hay más de 35 escuelas profesionales. Hay muchas academias que enseñan 1 o 2 años y ya está. Pero como la estamos nosotros pensando, somos pocos en el mundo, de hecho. Sí, oyó bien. En Ibagué, en el Conservatorio del Tolima, está una de las pocas, una de las 30 y pico academias profesionales de lutería que hay en el planeta. Y ojo a este dato. Es apenas el segundo centro musical en el mundo que recibe el apoyo de la Escuela de Cremona, la escuela que guarda y transmite el legado del mismísimo Stradivarius. ¿Con cuántos países en el mundo tiene convenio la Escuela de Cremona? China y Colombia. Y de allí se hace importante que ellos además nos aporten el conocimiento, sus profesores, la revisión, la parte académica de todo lo que una estructura en conocimiento de construcción de un instrumento se requiere. El convenio entre las escuelas del Tolima y de Cremona es en serio. Las instrucciones a la hora de enseñar y hacer los instrumentos vienen todas desde allá. Son originales, por decirlo de alguna manera. Maestros italianos viajan a Ibagué para dar seminarios y revisar las herramientas, los procesos, los talleres. Y algunos alumnos, los más destacados, los más afinados, completan los últimos semestres en Cremona. Permite que los maestros puedan venir al conservatorio, hablar con los estudiantes, revisar los trabajos, hacer un poco de curaduría de lo que estamos haciendo. Porque ese pensum está construido por los italianos y consideramos que para darle la formalidad que esto requiere y que llegue a ser una escuela internacional como lo pretende Cremona y sus escuelas, la escuela de Stradivarius, ya hay que ligarlo para que ellos sean un poco nuestros grandes maestros. Al principio suena raro, puede parecer una exageración, un mito, fake news, que en una ciudad intermedia de Colombia estén siendo fabricados violines con la misma técnica del luthier de luthieres. Suena a cuento, realismo mágico. A mí me dicen, vi un buen violín, y yo pienso en Italia, de pronto en Francia, Alemania. Yo soy violinista. Y yo creí que estos instrumentos no iban a alcanzar a tener un nivel profesional, que de verdad se me ponen los pelos de gallina cuando yo escucho el primer sonido del instrumento. Suenan bien. Suena impresionante. Yo no lo puedo creer cómo tan rápido logran que esa técnica que se está apropiando desde los italianos logre ya ponerse en manos colombianas. Es muy importante entender que el sonido de los instrumentos colombianos que se hagan van a tener el sonido propio de nuestra tierra.
Y para ver con nuestros propios ojos el milagro de la lutería italiana, pero made in Colombia, empacamos maletas y arrancamos para el Conservatorio del Tolima, una escuela de música respetada y legendaria que está cumpliendo 120 años. Un oasis de trombones, tambores, pianos, guitarras y violines en medio de la ciudad. El taller de lutería está al fondo a la derecha. Entrar es como estar en una película de época. Perdonarán la exageración, pero uno sí podría llegar a sentirse como en la Italia de hace siglos, entre maderas, barnices, compases, puentes, clavijas. Este sí sería un 10. Este para mí es un 10, es uno de mis favoritos. Vamos a inspirarnos en uno de los instrumentos que ya han construido grandes luthiers en la antigüedad, que tienen más de 500 años. El paso inicial es inspirarnos y extraer una plantilla. Aquí nos dicen los carpinteros, pero no solo venimos a quitar madera, sino que tenemos que tener un porqué, un sentido. Pero antes de continuar, déjenos presentarles a las 3 protagonistas de esta historia. La primera es Alejandra Velandia, estudiante de lutería del Conservatorio del Tolima, bogotana, 22 años, violinista desde el colegio. Sabe italiano, no solo porque es materia obligatoria, sino porque aspira a terminar su carrera en Cremona. Llegó a la lutería por una casualidad que ya le contaremos. Ha fabricado 2 violines con la técnica Stradivarius y según nos cuentan algunos expertos, suenan bastante bien. Cada violín es único porque pese a que tú cortes un pedazo de madera de un mismo árbol, va a tener cualidades diferentes. El sentimiento que tenga el luthier mientras construye el instrumento va a verse reflejado en el sonido del instrumento. Sí, cada instrumento tiene un alma. Ya estamos adaptando esa técnica de la construcción precisa, exacta de Stradivari que viene de la escuela de Cremona, pero ahora la queremos involucrar en nuestro contexto. La segunda es Diana Arévalo, coordinadora del programa de lutería. Ibaguereña, maestra en música. También estudia italiano, pues es el idioma de las lecturas que llegan desde Cremona. Conoció la lutería hace 12 años, cuando entró a trabajar con la tercera protagonista, a quien ya le presentaremos, en un programa de reparación de instrumentos en lugares del país donde abundan los fusiles, no los violines. Es una sensación mágica, es ver trozos de madera en blanco, con figuras, con olores, y para mí encontrar el violín en esa forma fue pues una fantasía. La tercera es Julia Salvi, y habrá quien diga que Julia Salvi no necesita presentación. Es la directora de la fundación que lleva su apellido, fundadora del Festival de Música de Cartagena, gestora cultural, gestora musical, señora amable, sonriente, que inició el camino que nos tiene hablando de lutería en Ibagué. Ella tocó la primera nota de esta historia. El haber sido esposa del más importante constructor de arpas en el mundo me permitió conocer la importancia que tiene un instrumento en la vida de un músico. Estuvo casada con Víctor Salvi, un luthier de origen italiano, una leyenda de la lutería que heredó de su familia la pasión por el arpa. Murió en el 2015, pero antes conoció a Julia, conoció el amor y por eso mismo conoció Colombia. Y pensó que sería una buena idea fabricar en este país tan musical, tan pujante, arpas de primerísima calidad para exportar a Europa. Lamentablemente no duró mucho porque fue en un momento de violencia muy fuerte para Colombia y los instrumentos regresaban a Italia desbaratados porque en ellos buscaban droga. Julia y Víctor crearon la Fundación Salvi, dedicada a promover la cultura musical en Colombia, y recorrieron el país buscando jóvenes talentos y sonidos autóctonos. Y descubrieron que hasta en los rincones más aislados había música, había músicos, había instrumentos. Incluso había algo parecido a los luthiers, pero eran más empíricos y también más recursivos de lo que habían imaginado. En algún momento nos encontramos con técnicos dentales que se convirtieron en luthieres. Es algo maravilloso. ¿Cómo llega un técnico dental a ser luthier? Porque una madre desesperada de no saber cómo cambiarle la cuerda al violín, ella recurre a su técnico dental. Ella sabe por su propia experiencia que tiene unos aparatos que le pueden permitir hacerlo. Claro. Y lo lleva a donde él y lo hace tan bien que empiezan a recurrir a él todos los demás. Pero, claro, no en todos los rincones de Colombia hay técnicos dentales o relojeros o joyeros que se le midan a arreglar guitarras y violines y tiples. Y los instrumentos dañados terminan generalmente o adornando una pared o en la caneca de la basura.
Se vuelve madera para las fogatas. Esa es la gran dificultad que vive el país, pero la conciencia de entender que se requieren expertos, que entienda la fineza de un instrumento, no importa dónde estés, hizo que ya pensáramos de que había que establecer una escuela. Pero antes de que naciera la Escuela Oficial de Luthiers en Ibagué, los Salvi hicieron de todo. Organizaron talleres por el país con luthiers europeos, tuvieron escuelas temporales y hasta se inventaron una maleta con herramientas e instrucciones para los luthiers de pueblo. Todo tipo de estrategias para que los instrumentos se convirtieran, sí, en instrumentos, pero en instrumentos de transformación social. Darle un instrumento a un niño o a un joven en una región apartada, en una región que puede estar en guerra, es darle una oportunidad de vida. Todo lo que se ha escrito sobre darles oportunidades a los jóvenes o alternativas diferentes a la violencia siempre han sido positivas en una sociedad. Si tienes un instrumento a la mano, utilízalo para cambiar ese sentimiento y esa emoción que a veces nos nubla un poco la cabeza. Tal vez eso es lo que le gusta a Alejandra de la lutería, que le hace olvidarse de las emociones negativas que a todos a veces nos nublan. Trabajando en un instrumento se olvida del mundo, o mejor, su mundo se centra en ese instrumento. Hija de un vigilante y un auxiliar de cocina con cero afinidad musical y ritmo de ametralladores, conoció la lutería cuando su violín medio destartalado se dañó y le recomendaron buscar un luthier, y ella lo hizo sin saber eso qué significaba. Lo único que entendió fue que el arreglo le iba a salir carísimo. Pues yo realmente no tenía cómo responder con estos recursos. A lo que el hombre me propuso trabajar como medio de pago. Trabajaba ayudándolo a hacer los instrumentos. No, barría, lavaba baños, limpiaba el polvo de los instrumentos. Mientras hacía el aseo, Alejandra se fue enamorando de la lutería y entendió que quería dedicarse el resto de su vida a darles vida, a sanar instrumentos. Pero había un pequeño problema. No tenía ni idea dónde podía estudiar eso tan raro. Iba a ingresar a un curso de ebanistería, tan siquiera para tener conocimiento de las herramientas, de la madera, pero me comentan que en el Conservatorio del Tolima hay una carrera que enseña lutería. Y usted no lo podía creer. No lo podía creer, yo no. ¿Y cuánto costará esto? No sé. La carrera de lutería en el Conservatorio de Ibagué es gratis. Dura 6 semestres, más el tiempo que pasan los estudiantes, más pilos en Italia. Todos deben fabricar al menos un violín o una viola o un violonchelo de principio a fin. Y todos también deben aprender sobre ángulos, sobre pinturas, sobre materiales. Un luthier tiene que ser físico-químico, diseñador, pintor, debe ser biólogo para conocer el tipo de madera. Ven diseño, tienen que aprender a dibujar el instrumento, a entender los ángulos, las medidas y demás. Ven gestión del emprendimiento porque queremos que la gente salga a hacer sus propios talleres. Que Hoy en día, el programa de lutería tiene 42 alumnos inscritos. Vienen de todas las regiones del país. El menor tiene 17 años, el mayor 67. Y ojo, hay de todo. Carpinteros, artistas, soldadores, mejor dicho, falta un técnico dental. Vienen grandes artistas que han hecho empíricamente trabajos con madera, vienen de la ebanistería, vienen pintores o vienen ingenieros. Y vienen de orquestas filarmónicas, sinfónicas. De los mariachis, o sea, de todo, sí. Mejor dicho, no importa de dónde vienen, sino para dónde van. Porque como repiten convencidas las 3 protagonistas de esta historia en clave musical, el fin último de la escuela no es únicamente que los estudiantes aprendan a hacer y a reparar instrumentos. Es que esos mismos estudiantes puedan tener una oportunidad de trabajo, una oportunidad de vida, una opción diferente a la informalidad, a la pobreza, incluso al reclutamiento. Alejandra, un sueño. Llevar instrumentos de calidad a los que menos recursos tengan. De pronto un poquito lo que le hubiera gustado a usted cuando niña. Sí. Ha sido el legado que he querido cuidar y preservar de mi esposo, es para los jóvenes colombianos y para el futuro de nuestro país. ¿Para qué tener una escuela de lutería de Colombia? Para que siga existiendo la música. Sin instrumentos no tendríamos música. Es sencillo. Música escrita, música tocada con el alma. Música que cuenta una historia. Una historia que gracias a los violines tipo Stradivarius hechos en Colombia, ahora empieza a sonar diferente. La Escuela de Cremona tiene la lupa puesta sobre el programa de lutería del Conservatorio del Tolima.
ojo, porque si no se cumplen con todos los estándares de calidad, que son altísimos, hasta ahí llega el convenio. Así que apretar las clavijas necesarias y a no bajar la guardia. Si quieren volver a ver alguna de nuestras historias, síguenos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las pueden ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. A continuación, esperen Séptimo Día. Compartir un nombre similar con otra persona puede convertirse en una pesadilla. Errores en investigaciones habrían llevado a personas inocentes a ser señaladas e incluso privadas de su libertad. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.